¿Qué tal, abogado? ¿Qué tal? Alejandro, ¿cómo estás? Mucho gusto. Qué gusto saludarte. Por favor, pasa. Muchas gracias. Favor, abogado. ¿Cómo se encuentra la gente desde mi piel? El día de hoy para mí en lo personal es un gusto, es un honor encontrarnos con un amigo, con un excelente abogado, con un especialista en el sistema penal acusatorio mexicano, para poder conversar, para tener una charla sobre el tema de presunción de inocencia, idea o realidad en México. ¿Y a quién me refiero como invitado? A nuestro amigo, el licenciado y maestro en Derecho, Antonio Márquez Hidalgo. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí en Desde Mi Piel. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Alejandro, muchísimas gracias por invitarnos. Es un gusto saludarte, sabes el aprecio personal que te tengo. Y de igual forma es un gusto saludar al auditorio de Desde Mi Piel que nos sigue en redes sociales. Muchas gracias por invitarnos, Alejandro. Sí, pues mira, sobre todo, abogado, comentarte que el día de hoy lo que buscamos principalmente es que la gente le quede muy claro, sobre todo la idea de la presunción de inocencia. Que la gente cuando tiene algún problema o algún familiar tiene un problema, les puedas explicar qué es la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es un derecho que está contemplado en tratados internacionales, en nuestra ley suprema, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se establece el derecho de que toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Esto partiendo de la premisa del poder del Estado y de la facultad de investigación y de la carga probatoria de la representación social. Esa es la presunción de inocencia, la cual pues es un derecho poliédrico. ¿Por qué poliédrico? Porque tiene diferentes vertientes. Voy a tratar de no utilizar algunos tecnicismos, Alejandro, para que pueda darme a entender mejor. Uno es el estándar de prueba. Esto es que las pruebas que el agente del Ministerio Público utiliza en algún asunto en específico, pues cumplan ciertos parámetros para poder desvirtuar esa presunción de inocencia en cuanto a fiabilidad, en cuanto a eficacia probatoria y diferentes vertientes. Otra es la regla en cuanto al proceso, que se nos presuma inocentes extraprocesalmente. Esto es que no se nos criminalice socialmente, como en muchos asuntos se da, en cuanto a que nos hacen responsables a través de medios de comunicación, cuando aún ni siquiera hemos sido... Las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, efectivamente, cuando aún ni siquiera hemos sido vencidos en juicios y incluso ya en una instancia terminal mediante un amparo, ¿no? Ya con la simple detención se criminaliza a la persona y socialmente se pretende juzgar, o muchas veces algunos abogados utilizan estrategias tanto como hacer el asunto mediático como para poder dar un poco más de peso al mismo y atar un poco más de manos a los jueces, ¿no? Creo que no es una buena práctica porque transgrede esa presunción de inocencia. Y de igual forma, otra de sus vertientes pues es la de regla de juicio, ¿no? Que el tribunal de enjuiciamiento, sea unitario, sea colegiado, pues debe de considerar inocente a la persona hasta en tanto pues sea desahogado todo el óbice probatorio que ha sido contemplado para la audiencia de debate, Alejandro. Hace un momento lo decía, si en México es una idea o es una realidad la presunción de inocencia, derivado de que tú eres especialista y la experiencia que tienes, y no porque te encuentres hoy presente en este podcast Desde Mi Piel, pero no solamente tu servidor, sino también la gente te reconoce en este caso como uno de los mejores abogados en el país, en el sistema penal acusatorio, en el centro del país y en muchos estados de la República. ¿Consideras que la presunción de inocencia es una idea o es una realidad que vive una persona cuando es, en este caso, enjuiciado? ¿Cuál es el estatus que se vive en la realidad en la impartición de justicia en nuestro país? Yo creo, bajo las máximas de la experiencia como operador jurídico, y lo diré desde mi perspectiva, creo que la presunción de inocencia es un tanto una utopía. ¿Por qué? Porque la persona que está siendo procesada es quien realmente siente si esa presunción está siendo respetada o no. Y muchas veces pues no pasa así porque en redes sociales, en el simple hecho, por ejemplo, en un asunto
de índole sexual cuando la persona es acusada. Sí. Y voy a citar a una persona que tú conoces porque eres muy docto, te gusta mucho leer, al psicólogo Jordan Peterson. Establece que se ha criminalizado la figura del hombre solo por el simple hecho de serlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese tipo de asuntos cuando se hacen mediáticos? Pues socialmente ya se le está responsabilizando. Hoy viene un tema muy importante, Alejandro, que me gustaría comentarte con la reforma de la ley de amparo. ¿Qué pasa con la reforma de la ley de amparo? En cuanto al tema de la suspensión del acto reclamado, cuando hablamos de congelamiento de cuentas y es la materia del acto reclamado en el amparo indirecto, pues ya la autoridad federal está impedida a conceder esa suspensión. Entonces, ¿qué pasa? Ya no se está respetando esa presunción de inocencia en esa vertiente, en el juicio de amparo indirecto, en ese esquema, ¿no? Entonces, creo que bajo las máximas de la experiencia en algunos asuntos sí se da ese respeto a la presunción de inocencia, pero no en todos. Hablemos que esto es una utopía, ¿no? Desde la perspectiva que toca, porque incluso como lo he referido, las personas que son procesadas, pues en muchos casos dicen, ¿cómo voy a decir que soy inocente o que me están tratando como inocente si me han fijado la medida cautelar de prisión preventiva, llámese en una vertiente oficiosa, que es la más drástica, cuando incluso ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como tú bien sabes, Alejandro, ha dicho que esta figura es inconvencional y nuestro Estado pues no ha optado por realizar los procesos legislativos para suprimir esta figura, porque imagínate, Alejandro, el poder del Estado en el sentido de que tienes la prisión preventiva oficiosa, pero también tienes la prisión preventiva justificada, que creo que es más peligrosa la justificada que la oficiosa. Sí. ¿Por qué? Porque aun y cuando diversos criterios jurisprudenciales y criterios de tesis han establecido, pues que no se puede establecer la misma en apreciaciones subjetivas del juzgador, pues perdón, tú lo sabes, creo que en la práctica eso no se da y muchas veces, pues sí, se establece a través de cuestiones meramente subjetivas. Entonces, concluyendo y respondiendo a tu pregunta, pues creo que la presunción de inocencia en la vida real es una utopía y parte de la perspectiva en el asunto en concreto. Me gustaría sobre todo que le pudieras comentar, porque a través de las redes sociales siempre la gente, por ejemplo, a mí en lo particular me pregunta, ¿qué hacer, por ejemplo, cuando una persona, un familiar o la propia persona inclusive está viviendo un procedimiento penal donde lo están acusando por X delito? ¿Qué les pudieras recomendar a personas que nos ven a través de las redes sociales que están viviendo algún tema de un proceso penal, ya sea de manera personal o a través de un familiar? ¿Por qué te comento esto? Porque muchas veces cuando se acercan las personas con abogados me decían que les comentan respecto al tema de que ellos quieren probar que ellos no cometieron el delito. ¿Qué les pudieras decir a las personas que tienen sobre todo un tema como es tan preocupante hoy como un proceso penal? Claro, Alejandro, pues comentarles que en principio de cuentas la Constitución es nuestra ley suprema, es la que nos rige a máximo nivel. Y hay un artículo 21 constitucional que establece que la figura del agente del Ministerio Público, y la refiero así en nuestro estado, a nivel federal como el fiscal adscrito a la suscripción, tiene la carga probatoria. Esto es, ellos tienen que demostrar dos cosas particulares. Una, en principio, un hecho que pudiera ser aparente delito, y dos, que la persona que se le esté imputando el mismo, pues probablemente pueda ser el responsable. En una audiencia inicial el estándar es mínimo, pero posteriormente ya en una audiencia de juicio, pues ahí viene el tema de desvirtuar esa vertiente de la presunción de inocencia con la carga probatoria de la representación social. Esto es, creo que lo que primero se debe de hacer es analizar el asunto, analizar qué es lo que te están atribuyendo o al familiar qué es lo que le están atribuyendo. Posteriormente, ver esa sustanciación jurídica y esa sustanciación probatoria. Esto es, la sustanciación probatoria, las pruebas que está ofertando el agente del Ministerio Público van a ser suficientes para acreditar los extremos de la sustanciación fáctica, esto es, del hecho que te están atribuyendo. Partiendo de esa premisa, establecer si la respuesta es sí, ahora hablar de una teoría del caso activa para poder ofrecer pruebas y desvirtuar, llámese en eficacia probatoria o llámese en una versión alterna, el hecho materia de acusación.
acusación. Si la respuesta es no, pues creo que no hay caso de desgastarse, porque reitero, la carga probatoria es del Estado. ¿Esto por qué surge? Porque el Estado tiene todos los mecanismos para poder investigar, el Estado tiene toda la fuerza, tiene la policía de investigación, tiene diversos órganos, dijéramos como periciales o la dirección de pericial, hoy dirección de investigación científica, y la persona imputada que tiene para poder hacer frente en un sistema de igualdad, pues absolutamente nada. Por eso la Constitución establece esa presunción de inocencia, que es obligación de la representación social acreditar esto, pero no acreditarlo socialmente hablando, sino acreditarlo en una audiencia en específico, que es donde tienen que someterse los órganos de prueba a preguntas tanto de la representación social como de la defensa, para poder ahí establecer si es digno de darle valor probatorio al testimonio o no, si las periciales cumplen o no con la metodología adecuada. Sí, sobre todo en ese tema de la presunción de inocencia. Comentabas tú hace un momento que es un tema también de estrategia que tiene que llevar la gente. ¿Por qué la importancia, en este caso, abogado, de el tema de que se pueda, en este caso, por parte de la población que está involucrada en un tema de estos asuntos de carácter penal, por qué contratar a un abogado especialista en el tema penal hoy en México? Porque hoy, con los juicios orales, ha generado un tema de poca participación, tú lo sabes, como también yo, de que hay poca participación de la defensa privada. ¿Por qué en el tema de la presunción de inocencia es importante que contraten a un especialista en materia penal? Contestando a tu pregunta, Alejandro, amigo mío, creo que esto deriva de, en un primer momento, que está en riesgo la libertad de la persona. Esto es, para poder entender cómo voy a ayudar al cliente, pues tengo que entender primero el procedimiento, tengo que entender en un segundo momento, y creo que es el más importante, la sustanciación, lo sustantivo. Esto es, los extremos del hecho fáctico, establecer circunstancias de tiempo, modo y lugar, para ver si los extremos probatorios que establece la Fiscalía son suficientes y vastos para eventualmente en una audiencia de juicio poderlo acreditar. Y una persona que no tiene la especialización en el sistema, pues muchas veces carece de las herramientas para poder, decirlo de alguna forma, ver si es suficiente o no, o establecer una teoría, o llevar medios de prueba. Y en la práctica me he tocado en algunos asuntos con algunos abogados, pues que tristemente carecen de estas habilidades o carecen de estos mecanismos o de estos conocimientos que día a día hay que estarse capacitando. Y lo triste es que la consecuencia la paga tanto la víctima como la persona acusada, ¿no? Porque también hablar de un papel de la víctima, pero bueno, si nos centramos al tema de la presunción de inocencia, que es el que hoy venimos a hablar, pues creo que la persona acusada es quien termina pagando las consecuencias, porque a veces el abogado que no es tan especialista quiere preguntar de más, y ese preguntar de más, pues fuera de que nos ayude, nos perjudica, o le dice a la persona acusada, sube y declara, y lo único que hace es ubicarlo en circunstancias de tiempo, modo y lugar, cuando la representación social con su carga probatoria aún no lo ha hecho. Entonces, ¿era conveniente o no declarar? La respuesta es depende. ¿De qué depende? Pues de la carga probatoria de la carpeta de investigación o en audiencia de juicio, de los órganos de prueba, de lo que hayan podido establecer. Pero es algo que hay que identificar en el momento y tener las herramientas, las técnicas necesarias para tomar una decisión que al fin y al cabo va a trascender en la libertad de una persona. ¿Cuál es uno de los casos que, en lo particular, por la experiencia que tienes, independientemente de lo joven también que eres, y también algo que no solamente lo repito yo, sino también un grupo de abogados o de la sociedad te ha visto como un tema de un referente en el proceso penal acusatorio mexicano? Si puedes compartir, sin poner obviamente nombres, con el tema de la privacidad de tus clientes, que puedas compartir una experiencia donde se haya dado el caso de que no se respetó por los impartidores de justicia la presunción de inocencia, que a ti te haya sellado, que tú lo tengas mucho presente, porque desafortunadamente, como lo dices en el tema de la utopía, que es la presunción de inocencia, nos puedas compartir un caso donde efectivamente se evidenció el tema de que la presunción de inocencia es una utopía.
algún asunto que llevé en el Distrito Judicial de Pachuca, algún asunto de un servidor público. Tuvimos audiencia inicial, se le formuló la imputación, eventualmente antes de que se le vinculara a proceso. Lo que me sorprendió mucho es que la audiencia fue declarada privada y posteriormente fragmentos de la audiencia, incluso participación mía, fue publicada en medios sociales. Entonces, pues creo que se transgredió la presunción de inocencia en su vertiente extraprocesal, porque procesalmente, si bien nunca se le declaró culpable, pues esas grabaciones no tenían por qué ser de uso común o estar en medios de comunicación cuando la audiencia fue privada y solamente las partes teníamos acceso a la videograbación de la misma. Esto es, la autoridad no verificó que esas videograbaciones fueran entregadas a las personas idóneas y se filtraron esas partes de la audiencia y se hicieron de común en medios sociales, y creo que se criminalizó a mi representado. Eso dio pie a que diversos medios de comunicación establecieran el asunto, establecieran su probable participación, el probable hecho delictivo, y creo que es un caso muy específico que actualmente no solamente a mí me ha tocado vivir, sino a diversos operadores que están en el sector privado en este sistema adversarial, Alejandro. Fíjate que este tema de la presunción de inocencia hace un momento lo referías, ¿no? Si vamos a un tema de antecedente, realmente de manera expresa, de manera textual en la Constitución del país, a partir del 18 de junio del año 2008, se establece que toda persona se presume inocente. ¿Qué derecho fundamental tiene la cuestión de la presunción de inocencia? En el sentido, sobre todo, hoy de los grupos vulnerables. ¿Por qué te comento esto? Porque realmente el tema de los grupos vulnerables en el tema de la presunción de inocencia es algo que deben de atender no solamente los ministerios públicos que investigan, sino también en este caso el tema de lo que son los impartidores de justicia. ¿Qué pudieras decir de la presunción de inocencia que tiene que ver con el tema de los grupos vulnerables? Pero también comentártelo tanto para víctimas como para la cuestión de acusados. Fíjate que tocas un tema muy importante. En algún asunto en particular me tocó que catearon un domicilio. Llegaron, catearon el domicilio, encontraron a una persona del género femenino. Esta persona se encontraba con sus menores hijos de edad y detuvieron a la persona porque en el domicilio encontraron diversos narcóticos, algunas armas de uso exclusivo del ejército, y a los niños se los llevaron a la institución correspondiente. Posteriormente, en la audiencia inicial, yo alegaba al juez de control y le pedía que aplicara esa presunción de inocencia en armonía con una metodología de perspectiva de género. Esto es, creo que el juez se quedó un poco corto, lo digo con mucho respeto, creo que en la práctica te ha tocado, o desde mi perspectiva, el que respete sus determinaciones no significa que se compartan, ¿no? Debió de ir más allá para establecer esa búsqueda de la verdad. Si esta persona de género femenino se encontraba en un tema de violencia y que realmente su pareja era quien en el domicilio tenía esos narcóticos, esas armas de fuego, y esta persona solo normalizaba ese tema derivado de la violencia que sufría en pareja con el papá de sus hijos. Creo que incluso el órgano jurisdiccional, en ese respeto a la presunción de inocencia, en esa metodología de juzgar con perspectiva de género, o en esos grupos vulnerables con un tema, más allá, interés superior de la infancia, desde mi óptica creo que debe de incluso ordenar pruebas para mejor proveer, para poder establecer y qué tanto el órgano jurisdiccional puede entrometerse en un procedimiento cerrado. Creo que es muy debatible cuando hablamos de temas de grupos vulnerables y respetar un derecho, una ponderación en cuanto a ese tema de la presunción de inocencia en armonía con perspectiva de género, interés superior de la infancia, en tanto con la litis que en materia penal es cerrada, ¿no? Pero creo que en el caso en concreto, creo que eso requiere una especialización muy grande del órgano jurisdiccional para poder establecer
esa concatenación de la presunción de inocencia frente a una perspectiva de género o un interés superior de infancia. ¿Qué tiene que ver, sobre todo, abogado, el tema de la presunción de inocencia, que va vinculado con el tema de cómo valoran las pruebas los jueces? Hoy, pues, es del conocimiento de que hoy la prueba tiene que ser valorada a través de la sana crítica, los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y la prueba científica. ¿Qué nos pudieras explicar y compartir con la gente en el tema de las pruebas, que en este caso tienen que tener un tema de validez por parte de quienes imparten justicia en la presunción de inocencia? Que se los pudieras explicar a quienes ven en las redes sociales. Claro, que aquí el órgano jurisdiccional tiene que establecer una valoración, pero esa valoración tiene que tener una congruencia tanto interna como externa y en una cuestión de periferia. Esto es, en primer momento tengo el dicho de la persona que imputa el hecho delictivo, pero el juzgador, bajo esa presunción de inocencia, debe de verificar si ese dicho internamente es congruente y posteriormente, si demás, con los órganos de prueba o datos de prueba, dependiendo de la etapa en la que nos encontremos, tiene una congruencia externa entre el mismo. Voy a establecer el porqué. Una persona que dice sujeto a haber sido víctima de unas lesiones y dice el mismo que sufrió varios golpes en su rostro y posteriormente tengo una prueba que establece un dictamen médico donde efectivamente certifica varias lesiones, pero las lesiones no están en el rostro, pues ¿qué tengo que hacer como juzgador? Pues como juzgador, bajo el principio de presunción de inocencia, enfrentándolo a la valoración probatoria, pues no hay una congruencia externa del dicho de la víctima, porque si bien hay lesiones, la víctima refiere a haber sufrido sujeto a las lesiones en el rostro, cuestión que externamente el perito en la materia no le da la congruencia respectiva, entonces no puedo valorar o no puedo darle esa eficacia probatoria haciendo un frente a la presunción de inocencia, Alejandro. Fíjate que hay un tema muy importante que considero puedas compartir con la población, porque luego, hace rato mencionaste entre el tema de los dichos y la comprobación de esos dichos con otras pruebas. Porque decirlo, ¿no? Desafortunadamente, luego en nuestro país, cuando tú comentas la utopía de la presunción de inocencia, hay muchas ocasiones que he visto y observado que con el simple dicho han condenado a las personas. Me gustaría que compartieras por qué el tema de los dichos, para que puedan en este caso destruir la presunción de inocencia de toda persona, tiene que estar en este caso acreditado o probado con elementos objetivos, no solamente con dichos. Porque de decir, hay un tema que habla de la psicología del testimonio, ¿no? De las personas que establecen que una persona puede decir la verdad, pero también puede mentir. ¿Por qué en la presunción de inocencia es importante la objetividad, no solamente los dichos? Que les pudieras explicar. Claro, tristemente ahí retomo el punto de la utopía de la presunción de inocencia y voy a hacer hincapié en estos hechos de índole sexual, que es donde más se da, ¿no? Donde básicamente con el dicho de la víctima, órganos jurisdiccionales condenan a personas y retomamos el tema, ya por el simple hecho de ser hombre está siendo criminalizado y está siendo responsable. Creo que en la práctica se opera en ese tipo de asuntos. Eres responsable hasta que demuestres lo contrario. Tristemente, y retomo ahí el punto de que ahí pareciera la utopía, ¿no? Porque en la práctica es lo que se da. Y entonces, ¿por qué? Porque no sé, creo que en algunos casos se ha hecho excesivo el derecho de la víctima, la buena fe de que les asiste en torno a la Ley General de Víctimas y que de igual forma, si bien hay muchas mujeres que han sido violentadas históricamente y por eso hoy la ley obliga al juzgador a juzgar con esa perspectiva de género y con ese enfoque diferenciado, no menos cierto es que las verdaderas víctimas de este tipo de asuntos pues no son las que están en los estrados declarando en su mayoría de porcentajes, porque ni siquiera saben sobre sus derechos. Immanuel Kant lo decía, el derecho positivo no es el que está en la norma, es el que conoce la sociedad y creo que gracias a
estas intervenciones tuyas a través de Desde Mi Piel. Es muy valioso que la sociedad lo conozca y pueda tener acceso a ese derecho, a lo que no nada más está escrito. Lo que importa no es que esté escrito, sino que la sociedad lo conozca, que es lo que decía Immanuel Kant, y por eso te agradezco y quiero felicitarte a ti, especialmente, aparte del aprecio que te tengo, por permitir y hacer llegar esta información a la sociedad para que conozca sobre sus derechos, Alejandro. Muchas felicidades. Gracias. Pues comentar que con esta plática que ha dado nuestro amigo y maestro en Derecho, Antonio Márquez Hidalgo, esperemos sobre todo que les sea útil, que la gente conozca qué es la presunción de inocencia. Recuerden ustedes que se presume inocente toda persona mientras no se le pruebe lo contrario. Gracias por estar aquí y si nos permites, pues vamos a hacerte la entrega de lo que es una escultura, que te pusieras de pie, por favor, Toño. Entregarte esta escultura como símbolo de amistad, de fraternidad, de igualdad y de respeto mutuo en el sentido de lo que hoy compartimos con nosotros en Presunción de Inocencia en este podcast de Desde Mi Piel. Muchas gracias por tu participación y muchas gracias por tu presencia y gracias por haber compartido el conocimiento y experiencia que tienes. Muchas gracias a ti y a tu auditorio, Alejandro. Muchas gracias.